Aquel Motocintla, generación 1930. Profesor Hermelindo Jan Roblero. Primera parte. Para mis hijos y para motociclecos. Recuerdos, memorias, anécdotas, vivencias para prevenir el Alzheimer. La primera vivencia de mi existencia es en la Grandeza, Chiapas, lugar de mi nacimiento, 3 de abril de 1930. Posiblemente tendría 2 o 3 años de edad cuando la nanita Secundina me lleva al baño temazcal, chug, y vierte agua sobre las piedras al rojo vivo y brota el vapor hirviente. Y siento que me sofoco y ahogo mientras la viejecita me baña cubierto con una sábana blanca. De las curaciones de susto. Han transcurrido más de 70 años y esta experiencia está nítida en mi memoria. La evoco con cariño y nostalgia porque la nanita Secundina, quien ayudó a traernos a este mundo, era la que nos cuidaba y nos curaba de susto en una ceremonia dulce y cautivadora. Tendía un petate en el suelo, encima una sábana, en medio una varita verde con la cual yo movía el agua haciendo círculos mientras la nanita Secundina se alejaba unos 40 metros y regresaba caminando lentamente, rezando con una botella en la mano llena de agua con ruda y pimienta, a la que venía dándole golpecitos con una varita hasta llegar al lugar donde yo estaba sentado cómodamente. En el trayecto, además de rezar, me llamaba en voz alta: «Ven, Hermelindo, ven, Hermelindo, ven». Al llegar donde yo me encontraba, seguía rezando varias oraciones. Enseguida sorbía de la botella el agua con ruda y pimienta y me la soplaba en la cabeza, la cara y por todo el cuerpo. Terminando la ceremonia, me envolvía en una sábana y me recostaba en la cama, a donde me llevaba un té de hinojo y ruda. Después, un buen caldo caliente de pollo. Creo que gracias a sus oraciones, curaciones y cuidados de esta viejecita, ya rebasé los 75 años, sano y a plenitud. A la población de mi pueblo algo le sucedía, porque todos los que salían y se iban a vivir a otros lugares, donde quiera que estuvieran, siempre les iba bien. Esto se lo atribuyo a un gran maestro que nació en este lugar, quien estudió e hizo la carrera de maestro en Guatemala. Regresó a su pueblo donde formó a muchas generaciones de niños y jóvenes con una gran disciplina, normas morales estrictas y aprovechamiento de la inteligencia. Hasta hoy día encontramos a hombres y mujeres que fueron sus alumnos, que lo recuerdan con gratitud y gran respeto. Su nombre, Profesor Moisés Ramírez, a quien tuve el privilegio de conocer y tratar cuando yo era muy niño. Los hijos de este personaje, Jairo, Walter y Noé, viven en la Ciudad de México. Era yo muy niño cuando mi familia se trasladó de La Grandeza a Motocintla en situación económica precaria. No obstante, vivimos una niñez maravillosa en completa libertad, en un pueblo bello como de 3,000 habitantes. Todos los días, después de acudir a la escuela, mis amigos y yo nos la pasábamos jugando a las canicas, tipachas, taba, matoches, cazando palomas, las que preparábamos, cocinábamos con manteca, pues los aceites no se conocían y comíamos sabrosamente. Nunca compramos un juguete porque nosotros los hacíamos con nuestras propias manos, papalotes, barriletes, trompos, canicas, y jugábamos a la roña y a los encantados. En la escuela primaria, en cuarto, quinto y sexto año, organizábamos equipos de básquetbol o fútbol. Nos bañábamos en los arroyos del pueblo. Por las noches escuchábamos los aullidos de los coyotes en todos los cerros que circundan nuestro pueblo, y escuchábamos los cuentos de la rica imaginación de Álvaro Muñoz, uno de los hijos de doña Tilita, hermano de mi amigo Ernesto Muñoz. Recuerdo mis años infantiles y a mis queridos maestros de la escuela primaria y del parvulito, como se le llamaba a los años de preprimaria, kinder o jardín de niños. Mi maestra de parvulito en 1935 fue una güerita, delgada, muy bonita, que después de 50 años llegaría a ser mi consuegra, la profesora Graciela Hernández Aguirre. En mi primer año recuerdo a la profesora Sofía Muñoz y al profesor José Luis Chacón, 1936. En segundo año al profesor Florentino Domínguez. En tercero y cuarto año José A. Verdugo. En quinto año y sexto al inolvidable maestro Fausto Reyes Camas. Todos ellos verdaderos apóstoles de la educación, de la escuela primaria Iluicamina.
Eran los años en que el mundo estaba viviendo la locura de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre, don Emilio Hahn, me ordenaba ir a escuchar las noticias en uno de los 3 únicos radios que entonces existían en Motocintla. Yo acudí a la botica de don Pompilio Montesinos a las 7 de la noche a escuchar las noticias de la XCW, la voz de la América Latina desde México. Al terminar esta emisión de radio, yo tenía que regresar a la casa y repetir literalmente todo lo que había escuchado. Recuerdo que era el año de 1941, cuando los japoneses atacaron por sorpresa a Pearl Harbor, y le di a mi padre esta noticia. Le causó una gran alegría. Sabía que Norteamérica se iría con todo sobre Japón hasta lograr su total rendición incondicional. Los japoneses, abusando de su poderío militar, habían masacrado a Manchuria y el sur de China, un genocidio imperdonable, bárbaro y salvaje, que cargará por siempre como estigma el pueblo japonés. México no se decidía a entrar a la guerra. Habían muchos mexicanos que simpatizaban con Hitler, el dictador y semidios de los alemanes, hasta que frente al puerto de Veracruz nos hundieron 2 barcos, el Faja de Oro y el Potrero del Llano. Fue así como nuestro país tuvo que entrar a la guerra. Se decía que estos barcos fueron hundidos por los norteamericanos para obligarnos a entrar. México envió un escuadrón aéreo, el Escuadrón 201, que estuvo peleando en aguas del Océano Pacífico. México mandó a campos de concentración a los japoneses y alemanes que residían en nuestro país. Recuerdo que los que vivían en Chiapas fueron enviados al campo de concentración de El Cofre de Perote, en el estado de Veracruz. Mientras tanto, el gobierno intervino por medio de un fideicomiso todas las propiedades de alemanes y japoneses. Los japoneses y alemanes de la región sierra fueron recluidos en este campo de concentración, una medida injusta, consecuencia de la guerra. En la década de los años 30, la colonia china en Motocintla era numerosa. La mayor parte eran comerciantes, casados con mexicanas, con muchos hijos, pero mantenían su cultura oriental que enriqueció nuestro mestizaje. En una de las calles del centro comercial habían 2 astas bandera, donde se izaban las banderas de México y de China nacionalista, para celebrar fechas históricas de aquel país y recordar a sus héroes que habían logrado salvar a esa gran nación del colonialismo y del fin sin número de guerras e invasiones de países ricos y poderosos que pretendían repartirse ese inmenso territorio. Mi padre me mencionaba al doctor Sun Yat-sen y al generalísimo Chiang Kai-shek. Era costumbre entre las familias de origen chino enviar a sus hijos para que estudiaran en aquel país y convivieran con aquellas familias, aquel pueblo y aquella cultura. Mi padre recibió muchísima presión para que nosotros, sus hijos, fuéramos también enviados a China. La respuesta de mi padre siempre fue la misma: mis hijos son mexicanos y aquí se quedan. La suerte de muchos niños que se fueron fue triste y hasta trágica, porque quedaron atrapados en medio de la guerra y olvidaron hasta su propio idioma natal. El tiempo le dio la razón a mi padre. Del primer avión. En esta época, exactamente en 1935, llegó a Motocintla el primer avión. Fue un piloto alemán de apellido Luttmann. Al poco tiempo llegó el piloto mexicano Francisco Saravia con un avioncito de 4 plazas, quien por la cantidad de 5 pesos por persona volaba sobre el pueblo con 3 pasajeros. Era todo un acontecimiento. Con cierta frecuencia este piloto llegaba a Motocintla en vuelo especial, llevando y trayendo a don Límbano Penagos, quien era el empresario más importante del pueblo. Fue esta persona quien, en compañía de otros, iniciaron la celebración de la Feria Comercial 5 de marzo en el año de 1935. Don Límbano Penagos, don Francisco Aranda, don Juan Dardón, don Héctor Castellanos, don Jesús López, don Manuel Lee y don Refugio Fukui. La reina de la primera feria fue la nena Penagos, hija de don Límbano, una jovencita muy guapa y muy bella. Se contrató una marimba de Tacaná que le decían los chatos, magníficos marimbistas que tocaban en forma magistral los suaves ritmos de la época. Yo tenía 5 años y recuerdo cómo se cubrió toda la calle del parque, frente a la escuela Matías Romero, hoy Hilo y Camina, con toda clase de adornos, y ahí se realizó la coronación de la reina de la primera feria comercial 5 de marzo, que hoy se sigue celebrando, aún con más entusiasmo.
memorable legado de aquellos hombres que, sin tomar en cuenta la lejanía, el aislamiento y la marginación del lugar, promovían la superación y la alegría de vivir disfrutando a plenitud la circunstancia. Del primer automóvil. En esta década también llega a Motocintla el primer automóvil. Este carrito se compró en Tapachula, Chiapas. En plataforma de ferrocarril se transportó a Huixla. En este lugar se desarmó y en partes y a lomo de mula se transportó a Belisario Domínguez, antes San Jerónimo. Aquí se volvió a ensamblar y se echó a rodar rumbo a Motocintla, sobre una brecha que era camino de herradura. En algunos tramos tenían que cargarlo, pasándolo sobre tablones. Afortunadamente no pesaba mucho, fácilmente se podía levantar con 8 personas. De esta manera llegó hasta Plan Grande, donde ya se había empleado la brecha para que llegara el carrito con su propio motor hasta el pueblo, conducido por el chofer y mecánico Ricardo Aceituno, acompañado por el presidente municipal Juan Manuel Andrade y como ayudante el señor Jacinto Aranda, haciendo su entrada triunfal el día 21 de mayo de 1933. A este carro se le bautizó con el nombre de As de la Sierra. Fue un gran acontecimiento y día de fiesta. La reina de este histórico evento fue Chabelita Gordillo Albores, una mujer muy bonita quien en 1953 se convertiría en mi suegra, mamá de Clara Luz Argüello Gordillo, mi esposa. De la quemazón del centro comercial. Tremenda desgracia sufre Motocintla en 1930, el día 30 de abril. Todo el comercio con docenas de tiendas fue consumido por un voraz incendio. 4 manzanas del centro quedaron en ruinas humeantes. Los propietarios eran japoneses, chinos y árabes. Cuenta la leyenda que un matrimonio de un paisano de origen chino y su esposa mexicana tuvieron un altercado. La mujer roció la tienda con gasolina y les prendió fuego, ocasionando una terrible conflagración, la que arrasó con todos los negocios de los demás vecinos y se propagó por todas partes. Muchos vivales aprovecharon el desorden y la confusión para acarrear de las tiendas a sus casas todo lo que pudieron. Muchos pagaron caro el pleito de esta pareja. Valiente chingadera, decía don Neftalí Noriega. De la quema de santos. Un acontecimiento que de niño me tocó en Motocintla y que me impresionó mucho fue la quema de santos y de imágenes en el atrio de la única iglesia que existía, la iglesia de San Francisco de Asís. Era el año de 1933. El país estaba convulsionado por la intolerancia y la persecución religiosa ordenada por Plutarco Elías Calles, presidente de México, que con Garrido Canaval, en Tabasco, ordenó que los sacerdotes se casaran con las monjas y que las iglesias se cerraran. La guerra cristera en el Bajío había costado miles de vidas de mexicanos que defendían con las armas el derecho a la libertad de credo. Se luchaba con el otro tipo de fanatismo. Era un día de mercado. La gente del pueblo observaba y lloraba cómo quemaban las imágenes y santos de su devoción. Yo acompañaba a la muchacha que ayudaba en el servicio de mi casa. Tenía miedo porque la gente lloraba, no sabía por qué. Cuenta la leyenda que cuando un lazo, muchos quemasantos jalaban y tiraban, queriendo derrumbar y echar abajo la estatua de San Francisco, no pudieron siquiera moverla. Sintieron miedo, les entró el pánico y salieron corriendo. La realidad es que le avisaron que ya venían acercándose la gente del pueblo. El pueblo mochó, con palos y machetes, a defender a su iglesia. Estos rescataron las imágenes y los santos que quedaban y los trasladaron a la casa del pueblo, donde se atrincheraron y permanecieron mucho tiempo. Actualmente es la comisaría ejidal. De esta manera se logró salvar de la destrucción y del saqueo a San Francisco de Asís, patrón de nuestro pueblo, a San Jerónimo, una estatua de Jesús y otras imágenes gracias a la decisión de la gente del pueblo mochón. Primera parte.